tal? ¿Cómo están, amigos? Miren qué bonito, un triangulito más para nuestra colección. Hemos hecho uno similar, pero no es el mismo. Entonces, para jugar a la hora de unir, podemos hacer un círculo y el dibujo que formarían estas cadenitas entrelazadas es diferente. Entonces, como a nosotros nos gusta compartir los miércoles estos pequeñas joyas, como digo siempre, son trabajos lindos, pequeñitos, pero luego nosotros los transformamos en algo más grande y maravilloso. Obviamente que de este triangulito van a surgir muchísimas ideas y podemos sumar a lo que ya tenemos hecho aquí en el canal. Bueno, miren que tengo hoy. Ajá. Este lo tejí con la lana finita doble como tejo siempre, pero hoy quise compartir con estas lanitas que tengo acá varios colores. Con este vamos a combinar. Entonces voy a empezar desde el más clarito al más oscuro. Ustedes elijan los colores que quieran, hagan una muestra. Siempre digo lo mismo, pero yo no me canso de repetir porque es transmitir lo que uno va adquiriendo como experiencia en el tejido tantísimos años. Pueden hacer una muestrita y las van guardando. Luego cuando tienen tiempo, porque muchas veces no alcanza el tiempo, cuando tienen el material, cuando tienen el proyecto que quieren tejer, ustedes van y buscan la muestra que tienen y la verdad que es maravilloso. Entonces son trabajos simples que los podemos tener en casa para el momento que nosotros queremos tomarnos ese tiempo para lo que fuese. Esto puede servir desde, bueno, lo voy a decir, lo digo siempre, mantas, almohadones, prendas para sacos, para algún borde, un zócalo, lo pueden hacer en hilo de algodón, un zócalo de cortinas hecha con triangulitos que quedan fantásticos. Bueno, infinidad de proyectos. Es un trabajo muy bonito, se hace con estas cadenitas entrelazadas y aquí lo tenemos, habíamos hecho uno similar, pero es similar, solo similar. Vamos a empezar así, miren, con un anillito mágico. Tengo mi aguja número 4 por este grosor de lana que estoy tejiendo. Ustedes lo pueden hacer en hilo, en lana. El anillito vamos a tejer varetas. Tejo mi primera vareta, voy a tejer una segunda vareta. Y aquí mismo voy a hacer el primer anillo de cadenitas, que es lo que luego vamos a trenzar. El anillito yo lo voy a tejer con 7 cadenitas. En esta ocasión el anillito no lo voy a dejar suelto, como en otros trabajos que hemos hecho para entrelazar estas cadenas. Quedan sueltitas estas. Acá miren lo que voy a hacer. Esta es la primera hilera, entonces el anillito lo voy a cerrar. Vengo hacia atrás y voy a pasar por aquí la aguja un puntito deslizado y queda trabada este primer arito. ¿Ven? Ahí, cerrado, porque es el primero. Y vuelvo a tejer 2 varetas más. Bien, ahora voy a hacer una de las esquinas que serían estas, ¿ven? Entonces voy a tejer, pueden tejer 2 o 3 cadenitas según el material, el grosor que estén haciendo, o si ustedes quieren que estos huequitos queden más pequeños, con 2 cadenitas está bien. Yo voy a tejer 3 en esta ocasión. 3 cadenitas y repito, todo este movimiento que hice aquí lo voy a hacer ahora, ahí, listo. Tejo 2 varetas, vuelvo a formar ese arquito con 7 cadenas. 7 y lo cierro, no dejo este arito abierto. Ahí voy a tomar con mi aguja, paso y formo un puntito deslizado. Entonces este rulito queda cerrado. En otras ocasiones esto queda abierto, pero hoy no. Entonces vuelvo a tejer 2 varetas. Ven que se me enganchó la lana en uno de mis marcadores. Esperen. Ahí está. Bueno,
Tejí las 2 varetas, vuelvo a formar una esquina con 3 cadenitas y otra vez 2 varetas, ahí que no se me pierda esta colita del anillo, nuevamente las 7 cadenas, cierro este rulito y tejo 2 varetas. Ustedes lo pueden hacer con un solo color o pueden combinar distintos colores. Bien, ahora me faltaría tejer la última esquinita, entonces nuevamente 3 cadenas. Como yo voy a cambiar de color, directamente ahí cierro con un punto deslizado, nudito y corto, porque voy a combinar con otros colores. Pero se podría hacer en un solo color también. Bueno, acá la colita del anillo empiezo a ajustar, a cerrar. Recuerden, esto lo tenemos que enhebrar, hacer un nudito y luego esconder. Esta es la pieza, así nos tiene que quedar, sería la base. Ahora voy a elegir un segundo color. Ustedes le van a dar tantas hileras como quisieran. Este es un triangulito que se puede hacer de diferentes tamaños. Y también pueden repetir colores o pueden combinar hilera por color o pueden hacer todo en un solo color o pueden usar solo 2 colores y lo van intercalando. Eso va a ser a gusto de cada quien. Entonces voy a comenzar aquí en una de las esquinas y otra vez dentro de este arco de la esquina tejo 2 varetas. Y ahora voy a tejer vareta sobre cada una de estas 2 varetas. Una vareta aquí. Ustedes pueden ir llevándose estas colitas que quedan, porque las vamos a ir cortando, y quedan unas colitas ahí atrás, la de inicio y la que hemos terminado la hilera anterior. Y ya los pueden ir escondiendo durante el tiempo que van tejiendo. Y acá tejo la segunda vareta. Bien, entonces ahora vamos a tener 4, en vez de tener 2, como en la primera hilera, ahora se sumarían 4. Vuelvo a tejer 7 cadenas al aire. Esta vez no voy a cerrar aquí, sino directamente voy a saltar a la vareta que está del otro lado de mi rulito, ahí, de ese eslabón que queda. Y completo las varetas que corresponden a este lado, o sea que tejo vareta sobre vareta. Y cuando llego a la esquina, tejo 2 varetas. Bien, vuelvo a tejer el arco de 3 cadenas porque estamos en la esquina. Y repito nuevamente este movimiento. 2 varetas dentro del arco de la esquina y varetas sobre cada una de estas 2. Armo esto y ya después me quedo a terminar porque es simplemente repetir. Acá vuelvo a tejer las 7 cadenas. Y continúo tejiendo vareta sobre vareta. Y eso es todo. Así vamos repitiendo hasta llegar al inicio de esta hilera. O sea que me quedaría hacer esta esquina y repetir nuevamente este movimiento. Cuando llego acá, completo la esquina y volvemos a cortar la hebra porque en mi caso voy a combinar con un color más. Bien, miren cómo les tiene que ir quedando. Ven que este queda sueltito. Este solo es el que adjuntamos y luego ustedes van a ir agregando hileras, tantas como quisieran, porque pueden hacer un triángulo grande, se hacen un hermoso almohadón. Como ya hemos hecho almohadones, que los invito, entren al canal, busquen los almohadones que hicimos con distintos triángulos que quedan divinos, divinos, divinos. Bueno, acá yo voy a agregar un poquito, les muestro, pero básicamente es lo mismo. 2 varetitas en la esquina y comienzo a tejer vareta sobre vareta. ¿Ven? Volvemos a hacer esa cadena, esa cadena con 7 puntos, bien digo, ¿ven? Vamos a ir sumando siempre en cada hilera más varetas.
pero las cadenitas vamos a mantener las 7. ¿Qué va a haber de diferente la última hilera? Cuando ustedes hagan la última hilera, yo solo voy a hacer este tramito y después me quedo tejiendo porque es repetir exactamente lo mismo. Obviamente las esquinas también repiten lo mismo. Acá van 2. Luego el arco de 3 cadenas. Bueno, ¿qué les quiero mostrar? ¿Ven? Ustedes van a dejar así sueltitas estas cadenas. Estas son las esquinitas. Ahí y acá. Y le van a dar tantas hileras como quieran. Voy a terminar esta hilerita y ya les muestro cómo haríamos la última, que tiene apenas una diferencia, ¿sí? Entonces me quedo tejiendo. Listo, yo hasta acá voy a quedarme porque esto es repetir y repetir. Para la última hilera, estos primeros pasos son iguales. Ahí, ustedes me dirán, Sandra, pero aquel tiene un trenzado y esto no. Bueno, ahora lo vamos a armar. Acá vamos a repetir lo mismo. Y vamos a empezar a trenzar esas cadenitas que son tan vistosas, tan lindas. Le queda un relieve muy bonito. Y bueno, pueden ir sumando triangulitos de diferentes formas y quedan muy lindos. Bueno, hasta acá completé todo con varetas. Les iba a decir otra cosa, que si ustedes quisieran en el medio, si alguna se anima, vieron que siempre hay jugadas que les gusta poner algún puntito de más. Bueno, aquí en el medio pueden combinar, poner algún puntito como una almendrita, una nuez, un punto nuez o como le llaman, popcorn, esos que son bien rellenitos. También como detalle quedaría muy bonito aquí donde viene toda la hilera de varetas. Bueno, acá en este no vamos a tejer cadena porque yo ya estoy cerrando este triángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar desde abajo. Lo podemos hacer con los deditos o con la aguja o una agujita más gruesa también. Van a entrar a la primera cadenita, traen este rosado que es más fuerte, el segundo color, y lo pasan ahí. ¿Ven? Y tiran. Y ahora traemos la tercera cadenita y la pasan por dentro y tiran. ¿Ven cómo se forma este trenzado que es hermoso? Bueno, acá, una vez que trenzaron, vamos a pasar la agujita y tejemos o un punto bajo o un punto deslizado. Ustedes pueden elegir. La idea es sostener esta cadena para que no se desarme, obviamente. Y miren qué bonito que queda. ¿Cómo continúo? Simplemente tejiendo vareta sobre vareta. Ven que acá se me hizo gordito porque se coló esta hebra. Ahí está. Vareta sobre vareta. Continúan tejiendo. Es muy simple y es muy hermoso. Sumamos uno más para nuestra colección de grannies, que yo sé que hay muchos amigos que están juntando grannies, están juntando estos cuadraditos, triangulitos para hacer colchas, para hacer mantas, pie de cama. ¿Vieron lo que estoy haciendo? Simplemente continúo tejiendo como veníamos tejiendo este triángulo. Las esquinas se respetan de la misma manera. Cuando llego al sector donde están las cadenitas, bueno, ahí trenzamos. Estiro la hebra para no perderla, que no se me desteja, y empezamos de nuevo a trenzar. Lo pueden hacer con los deditos o lo pueden hacer con una agujita y se ayudan. ¿Ven? Ahí. Miren, miren si no es divino. Realmente hermoso. Ahí vamos. Entro con la agujita y tejo o un punto bajo o un punto deslizado, lo que ustedes elijan, que les guste más. Bueno, eso es todo. Aquí yo me voy a quedar a terminar, lo voy a apoyar en la mesa para que puedan ver cómo va quedando. Luego se los muestro terminado, obviamente. Pero ven, esto es la idea. Miren qué bonito cómo se forma esta trenza, que al unir triangulitos, son distintos tamaños, pero ahí, muy leve porque son distintas grosores, distintas lanas.
Pero si ustedes quisieran unirlo, que lo pueden unir cosiendo con punto bajo, punto deslizado o con algún arco de cadenas, bueno, esto va a formar un dibujo y este lo pueden unir con otro, entonces es como que se van entrelazando los triangulitos y a su vez forman otro dibujo más allá de los colores que podamos combinar. Me quedo a terminar y sí se los muestro luego cuando ya esté listo. Miren qué monada, les dije que era precioso. Acá ya escondí todas las hebras, anudé y escondí el centro y nos queda disfrutar, hacer muestras, tener guardadas, usarlas en suéter, en bufandas, en gorros tranquilamente. Ahí vamos tirando data, uno en 4 de estos, 3, depende del tamaño, y luego le hacen el elástico abajo, un bordecito más, se hacen un gorro divino con triangulitos. Compartan, dejen sus mensajitos tan hermosos como siempre, llenos de cariño. Yo cuando puedo voy contestando. A veces vengo medio atrasada con los mensajitos, pero siempre los estoy leyendo y siempre agradeciendo tanto cariño y tanto amor por el crochet y por su bella compañía. Muchas gracias, nos vemos en otro tuto. Chao.